Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca de la apostasía temporal y la definitiva. La palabra apostasía viene del griego apostasía, que significa separarse, abandonar, desertar. Y en el sentido bíblico, la apostasía es renunciar a tu fe, renegar a la doctrina, oponerte a la enseñanza bíblica, adoptar otra creencia contraria a la escritura, alejarte de la verdad del evangelio que una vez profesaste. Hoy en la actualidad muchos creyentes confunden la apostasía con el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. Aunque la apostasía es un serio pecado, sin embargo es perdonable. Es importante notar que aunque la apostasía es un pecado, no es un pecado imperdonable, ya que Dios promete perdonar a sus hijos. Es importante notar cómo la gracia opera de una forma distinta en el creyente salvado por la gracia y en aquel que no ha sido regenerado, que no ha sido salvado. Hablemos en primer lugar acerca de la naturaleza de la apostasía, un pecado perdonable. La apostasía no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, en la cual la persona consciente y deliberadamente decide atribuir la obra de Dios al demonio. Mateo 12, 31, 32. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el endurecimiento permanente de un corazón que entiende la obra de Dios y el poder de Dios y decide endurecer su corazón y atribuir la obra de Dios al demonio. Este pecado no es común, ya que es un pecado imperdonable. Y Jesús les habla a los escribas y fariseos, maestros, conocedores de la ley, que entendían claramente que los milagros que Jesús hacía tenían que ser obra de Dios. Sin embargo, por su odio, envidia, egoísmo, decían que era el demonio el que operaba los milagros a través de la persona de Jesucristo, endureciendo su corazón y cometiendo este serio pecado imperdonable. Cuando hablamos de la suficiencia de la gracia, significa que la gracia es suficiente para perdonar al verdadero creyente que ha sido salvado, aun cuando éste llegue a cometer temporalmente el pecado de la apostasía. La gracia cubre todos sus pecados. En primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y también incluye la apostasía temporal que puede llegar para algunos creyentes. La salvación se fundamenta en la gracia divina y no se fundamenta en la perfección humana, ya que aún el creyente puede llegar a una caída temporal por su debilidad y renegar de su fe. Ahora hablemos de la apostasía temporal, el caso del apóstol Pedro. Pedro cometió el pecado de apostasía temporalmente por su debilidad, por las circunstancias que se presentaron. Y él renegó de su fe y dijo: no conozco a ese tal Jesús, ni sé quién es, ni me interesa. El apóstol Pedro renegó de su fe, de su identidad con Jesús y con su doctrina. Él negó a Cristo 3 veces.
Jesús anteriormente les dijo a sus discípulos que cualquiera que se avergüence de él o que le niegue delante de los hombres, él también le va a negar delante de su Padre. Y aquí vemos a Pedro negando su fe, negando la doctrina, negando la identidad que él tenía con Jesús, cometiendo el pecado de apostasía. Él cayó en ese pecado temporalmente. El apóstol Pedro no perdió su salvación, ya que él era un auténtico hijo de Dios salvado por la gracia y su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Lucas 10:20. El verdadero cristiano salvado por la gracia puede experimentar una caída doctrinal o renegar de su fe de una forma temporal. Sin embargo, como Dios está de por medio y Dios lo salvó, Él va a regresar al camino. Su caída en la apostasía va a ser temporal y no definitiva, como lo que le pasó al apóstol Pedro. De antemano Jesús había orado por él para que su fe no falte. Dios está de por medio para sostener un verdadero hijo de Dios que Él ha salvado. Él no lo abandona, Él no lo deja. Así es que Pedro regresó al camino. Lucas 22:32. Pedro flaqueó temporalmente de su fe. Sin embargo, su raíz estaba sostenida y guardada por el poder de Jesucristo. Yo he orado por ti y tu fe no va a faltar y vas a regresar. Y Pedro regresó arrepentido, llorando amargamente. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pedro, como un verdadero hijo de Dios, Jesús perdonó el pecado de la apostasía temporal. Ahora hablemos de la apostasía definitiva, los creyentes no salvados por la gracia. En el pueblo cristiano hay creyentes temporales. Hay gente que es convencida, pero no convertida. Hay gente que no ha nacido de nuevo, que Dios no los ha salvado, sin embargo están convencidos, conocen la palabra y por el conocimiento que tienen de la palabra cambian algunos aspectos de su vida. Sin embargo, ellos no son sostenidos por la gracia, se sostienen por sus fuerzas. Ellos están convencidos por la emoción y por la lógica, y son creyentes temporales. Ellos pueden llegar a caer en el pecado de la apostasía definitiva, apartarse de la fe, renegar de Dios, de la doctrina y adoptar otra doctrina contraria a la Biblia. Y como no han sido regenerados, no han sido salvados por la gracia, su caída va a ser definitiva, como lo muestra el escritor a los Hebreos, donde dice que ya no hay sacrificio por su pecado, porque hollaron la sangre de Cristo, se burlaron de la fe. Por lo tanto, su caída es definitiva. Hebreos 10, 26, 27. Ellos no van a regresar, porque dice la Biblia, estuvieron con nosotros, pero no fueron de nosotros. Por eso salieron de nosotros. Si fueran de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero su huida demostró que realmente no hubo salvación, que no tuvieron vida eterna y que nunca pertenecieron al pueblo de Dios, nunca tuvieron la salvación. Primera de Juan 2:19. Pero también es importante notar la última llamada de misericordia. Aunque muchos se apartan de la fe, sin embargo, su condena no es automática. Pueden tener un tiempo
para recapacitar y arrepentirse y volverse a Dios, y Dios tendrá misericordia de aquel que se arrepiente y regresa